Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el periodista, abogado y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Esquella. Agustín es candidato independiente a un cupo del Partido Liberal a constituyente por el Distrito 7. Bueno, agradecemos muchísimo que hoy nos acompañes aquí en Soy Local, que se transmite a través de contraplanotv.com, el primer canal en streaming de la quinta región junto a Contraplano, la radio. Bueno, a ver, Agustín, hay mucho que preguntar, tantas cosas, tantas dudas que surgen. Pero primero me gustaría saber, para ti, ¿qué instituciones deberían ser modificadas o erradicadas en la nueva Carta Fundamental? Mira, si estuviera en mi mano erradicar de la Constitución actual algunas de sus disposiciones, partiría por eliminar la seguridad nacional como el valor superior del ordenamiento constitucional chileno, que es lo que consagró la Constitución actual en 1980. No es que la seguridad nacional no sea un valor, pero no puede ser en el siglo XXI el principal o valor superior del ordenamiento jurídico. Eliminaría, desde luego, también la referencia a la familia, que hacen las primeras disposiciones de la Constitución actual, y no porque la familia carezca de importancia o no sea merecedora de una referencia en la próxima Constitución, sino porque la familia sugeriría que hay solo un tipo de familia y bien sabemos que hay distintos tipos de familias, de manera que yo pasaría del singular al plural. Erradicaría también este presidencialismo excesivo, casi monárquico, que estableció la Constitución del 80, con mucho poder en la presidencia de la República y pocas competencias y poderes en el Congreso Nacional. Como nivelaría también el poder entre lo que se llama el gobierno central del país, los gobiernos regionales y comunales. En Chile no solo la riqueza está mal distribuida, también está mal distribuido el poder político entre la presidencia y el Congreso. Pero lo que es también muy grave, está mal distribuido el poder político entre el gobierno central, por eso que somos un país muy centralista, porque tiene mucho poder, y el poder de las regiones, de las provincias, de las comunes. Y por último, erradicaría también la condición de subsidiariedad del Estado, que no está declarada con esa palabra en la Constitución actual, pero son tales las limitaciones y los obstáculos que la Constitución actual coloca a la actividad económica del Estado, que uno puede concluir que lo que quiso, de hecho, consagrar en 1980 fue un Estado subsidiario. Un Estado subsidiario a Londres como un estadio en la banca, por hacer una analogía con el fútbol. O sea, un estadio que no es titular, un estadio que no está jugando en el campo de juego, sino que está ahí a la espera de que lo llamen. ¿Y cuándo llamamos al Estado en Chile? Cuando hay catástrofes, cuando hay emergencias, por ejemplo, con motivo de esta pandemia, y el Estado se mueve y demuestra toda la capacidad que tiene, también falencias, pero toda la capacidad que tiene para responder a una situación de emergencia. El Estado no tiene que estar sentado con los jugadores en la banca, tiene que estar jugando siempre el partido, no solo cuando hay emergencias nacionales o planetarias como la que tenemos hoy día, sino en circunstancias normales, porque ese Estado en la banca, en la medida que esté jugando en el campo de juego, va a estar jugando no para intimidar a los demás jugadores, no para hacerle fausa a los otros jugadores, no para atentar contra las libertades de los otros jugadores, va a estar en un papel de solidaridad y de protección, no Estado subsidiario, Estado solidario, Estado protector. ¿Y la dignidad, Agustín, qué rol juega en esta nueva constitución? Mira, yo si estuviera en mi mano proponer una primera disposición, un primer artículo para la nueva constitución, referiría a la dignidad. Me referiría a la dignidad como, ahora sí, el valor superior del ordenamiento jurídico, constitucional y social chileno. La dignidad suena bien. ¿Qué significa para ti dignidad? Bien, la dignidad se puede explicar, creo yo, para aterrizarla, eh, señalando que no es otra cosa que ese similar, irrenunciable y también especial valor que nos damos parejamente o nos reconocemos intersubjetivamente todos los seres humanos unos a otros. Eh, Todas las personas valen lo mismo en ese sentido.
No es que sean iguales en sus preferencias, en sus gustos, en sus ideas, no. Pero sí comparten una similar dignidad, ese similar valor. Damos el mismo valor que damos a nosotros, se lo tenemos que dar a los demás en cuanto a personas, por diferentes que sean sus biografías, sus ideas, eh, sus creencias. ¿Crees que esto también implica el reconocimiento, por ejemplo, a los pueblos originarios? Por supuesto que sí, porque lo que se exige en nombre de la dignidad, y ahora lo podemos aterrizar un poco más todavía, es que nadie es más que nadie. Ese aforismo es un viejo aforismo del derecho castellano, de la Edad Media. Nadie es más que nadie. Todos nos debemos igual consideración y respeto. Todos nos debemos tratar unos a otros como fines, no como medios. Cada persona es un fin en sí mismo, según su autonomía lo determine, y no puede ser considerada nunca un medio a servicio del Estado o al servicio de los poderosos o al servicio de cualquiera. Con ese mismo punto de partida, ¿cómo no reconocer que somos un Estado plurinacional? Ya lo sabemos desde siempre, pero no lo hemos querido patentizar en disposiciones constitucionales. Chile no es solo una sociedad multicultural, por supuesto que lo es, afortunadamente. Hay múltiples culturas en el país, distintas maneras de pensar, distintas maneras de vivir, distinta manera de entender el hombre, el ser humano, la vida en sociedad. A eso me refiero cuando digo que tenemos culturas distintas, multiculturalidad. Pero ahora lo que se nos exige es que patenticemos en la Constitución el carácter multinacional del país, porque tenemos distintas nacionalidades. Unas serán más numerosas, otras serán menos numerosas, pero tenemos que respetarlas a todas por igual, no por el número de personas que tienen, por así decirlo, pertenecientes a esa nación, sino porque realmente son naciones distintas. Chile no por eso va a dejar de ser un Estado unitario. Vamos a seguir siendo un Estado unitario, pero no hay incompatibilidad en ser un Estado unitario con el reconocimiento de un Estado a la vez plurinacional y, yendo más lejos, el reconocimiento de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, como se llama, tengan garantizado también una presencia en el Congreso Nacional y en otras instancias colegiadas del gobierno político del país. Bueno, Agustín, también la ciudadanía se ha creado muchas expectativas en torno a una vivienda de calidad, pensiones dignas, una salud también de calidad y que proteja en el fondo a las personas, protección del medio ambiente, entre otros bienestares. ¿Qué crees de estas expectativas? ¿Se van a cumplir realmente con esta nueva constitución? Mira, yo creo que es muy bueno que un país tenga expectativas, que un país tenga sueños, por decirlo así, que un país que esté consciente de las bondades que ha conseguido, de los bienes que ha conseguido, esté preocupado de bienes que adicionalmente quiere conseguir en el futuro. En el fondo, tener expectativas en el plano social como país o en el plano individual es proponerse metas mejores de las que uno puede haber conseguido. Y Chile ha conseguido algunas metas, por supuesto, muy laudables, pero debemos tener expectativas, debemos soñar. Claro, no soñar en exceso tal vez porque podemos pasar del sueño a la pesadilla, ¿no? Y eso sería un inconveniente. Pero los derechos a los que tú aludiste al mencionar esos bienes van a estar consagrados en la nueva Constitución, o sea, es lógico y es perentorio en nombre de la justicia y también de la dignidad que en Chile haya expectativas para que todas las personas, no solo una minoría, tenga acceso a una atención sanitaria oportuna y de calidad, que hoy día tiene una minoría del país. Tenga acceso también a una educación pública, sí, pero otra vez de calidad. Tenga acceso a una vivienda digna, tenga acceso a una remuneración justa por el trabajo, porque las rentas del capital en Chile son muy altas, bien, si están legítimamente obtenidas, tú no vas a atentar contra ellas, no las vas a expropiar, pero tenemos que establecer también aquí un equilibrio mayor, Límite. claro, entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, que están muy desmejoradas porque el nivel medio de remuneraciones en Chile es bajo. Bueno, acceso a una vivienda digna, una previsión oportuna y justa, en lo que estamos tan al debe,
a un medio ambiente no solo libre de contaminación, no, a un medio ambiente sano. Eso es lo primero, lo positivo, porque lo otro, un ambiente libre de contaminación es como decirlo negativamente. No, necesitamos una disposición que diga un medio ambiente sano. Palabras más positivas. Positiva, y tú puedes agregar libre de contaminación de manera que no nos resignemos como nos estamos resignando a tener esas escandalosamente llamadas zonas de sacrificio. ¿Cómo un país puede usar ese lenguaje? ¿Cómo un país sin avergonzarse puede decir que en su territorio hay 1, 2, 3, 10 zonas de sacrificio? Si no ponemos atajo a eso y la Constitución puede ayudar, bueno, Chile se va a transformar entero, salvo 3 comunas en Santiago, que son más ricas en una zona de sacrificio. Bueno, en ese sentido, enhorabuena las expectativas, pero también, claro, con la salvedad, Alondra, de que las constituciones pueden hacer mucho en ese sentido, pero no lo pueden hacer todo. Hay que esperar de la constitución nueva lo que se puede esperar, pero las cosas que no se pueden esperar, no hay que esperarlas porque si no nos vamos a frustrar. Por ejemplo, Alondra, yo he escuchado por ahí que hay gente que dicen que debe estar garantizado en la constitución el derecho a la felicidad, pero por favor, Eso no lo había escuchado no, en nunca, serio, Agustín. bueno, Me sorprende. por fortuna son pocas las personas que lo sostienen. Yo creo que lo que hay en relación con la felicidad, que es el objetivo final de toda vida, ¿cierto? Es lo que los padres fundadores en Norteamérica establecieron en la Constitución del siglo XVIII de ellos. Establecieron, fíjate, mira qué bellamente dicho, el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo sería la búsqueda de la felicidad? Cada cual lo determina según su autonomía. Ellos no dijeron derecho a la felicidad, derecho a la búsqueda de la felicidad. O sea, cada individuo tiene derecho a buscar la felicidad, claro, con el límite de no dañar a los demás, con el límite de cumplir las normas legales, jurídicas vigentes en el país, con el límite de no sobrepasar estándares éticos que todos compartimos. Es bonito, puede que esto no esté en la nueva constitución, el derecho a la búsqueda de la felicidad, pero si está, no sería nada problemático. Lo que sí no debe estar es el derecho a la felicidad. Mira, un pensador español, me acuerdo en este momento, lo decía muy bien. Nadie ha dicho que la libertad haga más libres a los hombres y a las mujeres. Lo que los hace es más hombres, más mujeres. Vamos a ser más libres con la nueva constitución, por supuesto, vamos a dar un paso adelante, pero tampoco es que por eso vayamos a ser libres. Vayamos a ser felices, ¿no? Pero sí vamos a ser más humanos en la medida que somos más. Sobre todo se habla de libertades hoy en día que estamos en pandemia. Eso nos ha coartado un poco esa libertad. Bastante, pues nos han restringido desde luego la libertad de movimiento, pero bueno, todos entendemos que eso es una situación extraordinaria, una emergencia que va a durar el menos tiempo posible. Ojalá vayan cediendo esas restricciones a la libertad, porque tenemos el riesgo en Chile y en el mundo de que los gobiernos que están restringiendo razonablemente las libertades en la mayoría de los casos se acostumbren y después nos dejen ya no en nombre de la pandemia sanitaria, cuando esta acabe en nombre de la pandemia social, como se dice, de la pandemia económica, mala palabra para estos dos rubros, lo social y lo económico, ¿no? Pero podría ser que como los efectos sociales y los efectos económicos de la pandemia se van a prolongar por más tiempo que los efectos sanitarios, algún gobierno, espero que nunca en Chile, se puede tentar con seguir restringiéndonos la libertad, porque podría decir, mire, la pandemia sanitariamente ya pasó, pero sabe, desde el punto de vista económico y social, todavía tenemos demasiados problemas, así que vamos a restringir las libertades. Eso sería inaceptable e incluso impensable, Alondra. Así es, Agustín. Esperemos que no sea así. Bueno, y pasando a otro tema, ¿cree que una nueva constitución puede asegurar o recuperar los recursos como el litio, el cobre en Chile? Bueno, cobre y litio son bienes de los chilenos, pero claramente se explotan a través de concesiones mineras que otorga el Estado y no siempre las regulaciones, los contratos a través de los cuales se formalizan esas concesiones son todos los favorables para el Estado chileno que deberían ser. Y hay que cuidar que sean muy favorables para el Estado chileno porque al serlo para el Estado son para todos, para toda la sociedad chilena. Y es posible que haya que pensar, por supuesto, como se ha dicho por muchos economistas, en un mayor royalty a las actividades mineras.
Si uno piensa en otros bienes que tú no mencionaste, pero que son muy Derecho a agua. importantes, el agua, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Bueno, en el caso del agua tenemos una situación muy anómala, porque el agua por la legislación chilena está considerada un bien nacional de uso público, es decir, un bien que nos pertenece a todos, bien nacional de toda la nación, o de todas las naciones, digamos, que hay en Chile, y de uso público. Sin embargo, los derechos de aprovechamiento del agua en Chile son privados y se concentran a veces en pocas manos y a la vez son fuente de lucro muy importante para quienes los poseen en exceso y pueden vender parte de sus derechos, o para quienes incluso no los necesitan, no hacen uso de ellos porque no está bien fiscalizado por la Dirección de Aguas, porque seguramente no tiene el personal suficiente, el uso que se está haciendo de los derechos. No puede ser que un bien nacional de uso público, el agua, eh, en cuanto a su aprovechamiento, sea de propiedad privada. Eso yo creo que la Constitución próxima hay bastante Y acuerdo. para muchas personas es normal que tomemos del agua de la llave, agua potable, que salga del grifo en el fondo, pero hay muchas comunas hoy en día en Chile que no tienen agua potable. Hay escasez de agua en muchas partes y mucha gente no lo sabe. Claro, no más derechos, en mi opinión, de propiedad privada sobre el agua y derecho al acceso al agua de todas las personas. Cerca del lugar en que estamos grabando esta conversación, cerca del lugar en que vivimos, en Petorca, hemos sido testigos de cómo el déficit de agua afectó gravemente a familias de humildes campesinos que viven del cultivo de su tierra y perdieron todos sus cultivos. Hemos visto sus animales muertos frente a sus casas por falta de agua. Eso no puede ser tolerable porque transformase otra vez a una región como Petorca a su manera en otra zona de sacrificio, ¿no? No porque se esté contaminando como pasa con Quintero, ¿cierto? O Ventana. No, zona de sacrificio en cuanto las personas que viven ahí están condenadas al sacrificio, están condenadas a no poder vivir de su trabajo, a no poder explotar sus animales. En fin, en ese sentido también Alondra, la Constitución futura puede hacer bastante. Bueno, Agustín, todos sabemos que la cultura, las artes y el deporte se han visto sumamente desprotegidos y escasos de apoyo en nuestro país, sobre todo ahora en pandemia. ¿Cree que la nueva constitución le asegurará un futuro gratificante a los trabajadores de este rubro? También en eso vamos a progresar, Alondra, porque la Constitución actual no establece derechos culturales. Una clase de derechos fundamentales, eso que llamamos también derechos humanos, son los derechos culturales. Siempre hablamos de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos sociales, y hablamos poco de los derechos culturales. Yo tengo la seguridad de que la próxima Constitución va a hablar de los derechos culturales reconociéndolos como tales. El primero de todos, el derecho de toda persona a participar en la cultura de su país. Segundo, el derecho de acceso libre de las personas a bienes culturales y a disfrutar los beneficios, el goce del patrimonio cultural de sus ciudades, de sus regiones, del país también en su conjunto. El derecho de las personas a disfrutar por igual de los avances científicos y tecnológicos, que es muy importante porque esos avances son sorprendentes, se producen casi a diario, pero los beneficios de esos avances a veces los disfruta una mínima parte de la población. Ese también es un derecho cultural. Y el último que menciono, por cierto, el derecho de los creadores, de los artistas, de los productores, de los gestores culturales. ¿A qué tienen derecho ellos? Bueno, a recibir los beneficios materiales, pero también espirituales, a raíz de las obras que ellos producen. Y en materia de deporte, sí, yo no descarto para nada que también la nueva Constitución establezca alguna disposición, porque el deporte, con tener un sentido en sí mismo cuando lo usamos de una manera restringida, con un significado restringida la palabra deporte, hoy en día se ha transformado no en una opción, sino en una necesidad. Deporte en un sentido amplio es el que hacemos todos cuando nos proponemos caminar una hora por la ciudad con paso de marcha, o cuando nos subimos arriba de una bicicleta, o cuando vamos a una piscina y nadamos de una manera tal de que nuestro organismo se beneficie de los movimientos que hace.
Es decir, tenemos el deber de mover el cuerpo. ¿Y cómo pueden mover el cuerpo las personas que viven en poblaciones en situación de pobreza, donde hay escasos recintos deportivos, donde no hay plazas, donde no hay seguridad para caminar cuando el deporte o el movimiento del cuerpo, por decirlo de manera más humilde, no se puede practicar de hecho? Claro, muchas Entonces, veces por temas de seguridad no pueden ni siquiera ir a jugar a la plaza. claro que sí, pues entonces, bien, la seguridad va a ser otro tema. Por supuesto que la Constitución no puede resolver el problema de la seguridad pública en Chile, eso pasa por leyes, por mejores leyes, políticas públicas, reforma, esperamos una vez más, pero con profundidad de Carabineros de Chile. Ya la PDI hizo su propia reforma exitosamente hace algunos años. ¿Cree que se debería refundar Carabineros de Chile? Sí, entre refundar y reformar, yo no me enredo con las palabras, pero yo estaría más cerca de refundar que de reformar, porque cuando tú dices reformar, te puedes quedar corto. Hay que ir quizás más lejos. Otros han hablado de mejorar la institución de Carabineros. No, se mejora lo que está bien. Carabineros ya está claro, independientemente de toda posición política, que institucionalmente está mal. Incluso hubo ahí durante más de 10 años unos niveles de corrupción verdaderamente inaceptables que comprometieron a más de 100 personas, desde algunos generales hasta simples cabos. Eso es muy duro de tolerar para un país, es muy duro de asimilar, es muy duro de olvidar. Pero bien, pasó eso, es una razón más para que Carabineros de Chile se ponga al día, como Chile se va a poner más ampliamente que el Cuerpo de Carabineros al día desde el punto de vista constitucional. Carabineros tiene que levantar la vista. Ir hacia una nueva constitución es como levantar la vista, proponerte un propósito más allá de los propósitos cotidianos de los gobiernos, de los políticos, de las personas. Una institución como Carabineros tendría que ser capaz, ojalá lo sea, de levantar la vista sobre sí mismo, de eludir toda autocomplacencia, de tener mejor conciencia de cuáles son sus falencias y no tener temor de una refundación o de una reforma en profundidad. No importan aquí tanto las palabras mientras la reforma sea estructural, sea en serio. ¿Y cree que la preparación debería ser mejor? Claro que sí, la preparación de nuestros carabineros está claro que no está haciendo lo que debería. Ahí hubo una desatención de los gobiernos anteriores, todos los gobiernos anteriores, desde que volvimos a la democracia, parece que no prestaron atención a qué estaba pasando en términos de capacitación de nuestras policías y en términos de equipamiento. Se ven mal equipadas también nuestras policías. Alguien decía el otro día, los carabineros pasan de la luma a la pistola. O sea, tienen la luma como arma, digamos, disuasiva, y cuando no les funciona la luma usan la pistola. No, pues entre la luma y la pistola Habla mucho que hay un trecho. hay otras tecnologías como inmovilizar a una persona con un rayo láser o con un instrumento eléctrico. No, yo no soy experto en esas cosas, pero sabemos que otras policías del mundo lo tienen. Si ese carabinero de Panguipulli hubiera tenido un instrumento de eso, habría paralizado al malabarista, no a balazo, causando su muerte, lamentablemente. Lo habría paralizado sin quitarle la vida. Entonces sí, mejor capacitación de los carabineros y también mejor equipamiento. En eso tenemos que gastar, más que en buques de guerra, creo yo, o en aviones, pensando en una futura guerra, tenemos que reforzar a nuestras policías porque también, tú no me lo has preguntado, pero el narcotráfico nos está ganando la batalla. El narcotráfico entró en todos los barrios populares de Chile, ha cooptado a mucha gente, está corrompiendo a muchos jóvenes y también en eso nuestras policías no han sido eficaces. Contra la delincuencia común, falta de eficacia. Contra el narcotráfico, falta de eficacia. Pero incluso en el control del comercio ambulante a Londres, la policía de repente se muestra ineficaz. Entonces, esta crítica, que en verdad es una autocrítica, porque Carabineros es de Chile, no es Carabineros de otro país, es sana, porque solo a partir de la crítica y la autocrítica tú puedes realmente tomar conciencia de lo que te falta y mejorar. Si seguimos mirándonos con autocomplacencia en materia de policía, en materia de economía, en materia de tribunales, donde tú mires, nos va a ir mal. La conciencia de los propios defectos e insuficiencias es siempre el mejor punto de partida para mejorar.
Agustín, pasando a otro tema, hay críticas porque exministros, exparlamentarios aparecen como candidatos a constituyentes. Incluso algunos han sido cuestionados por recibir dineros para campañas políticas o ser dueños de recursos de aguas o grandes empresas. ¿Qué crees de estas aprehensiones? ¿Las compartes? Mira, en parte las comparto, porque en verdad cualquier ciudadano chileno tiene derecho a presentarse como postulante en una elección de votación popular. Ese es el principio y no lo podemos desconocer. No podemos establecer vetos ni para los políticos ni para ningún otro sector profesional o corporativo del país porque estaríamos faltando al principio de igualdad. Sí, claramente, ese tipo de candidatos que tú describiste, que tienen enormes cantidades de derechos de agua, o que están ligados fuertemente a intereses económicos, claro, no serían los candidatos por los que yo votaría, ciertamente, porque lo más probable es que actúen como constituyentes determinados por esos intereses. Entonces, no se les puede prohibir que postulen, pero sí yo diría que los ciudadanos tenemos que fijarnos mejor a la hora de por quién votamos. Los ciudadanos frente al proceso constitucional tienen que o tenemos que mejorar nuestra información para formarnos mejores juicios, más responsables sobre qué vamos a votar el 11 de abril en esta materia. Vamos a votar por una convención que va a tener a su cargo la redacción de una nueva constitución para la República de Chile. Y tener claro también, Alondra, por quién van a votar, ¿cierto? Saber de las personas que postulan cuál es su biografía, su currículum, sus aptitudes, sus intereses. Todos tenemos intereses, nadie está libre, pero algunos tienen muchos más intereses que otros y podrían, como te digo, en el seno de la convención dejarse llevar por la protección de esos intereses y no por la protección del bien común. República de Chile, todas las constituciones en Chile que hemos tenido se han llamado Constitución de la República. Y hay que tomarle el peso a la palabra república, no solo como lo opuesto a monarquía, que es obvio, porque todos sabemos eso, no, la república como algo que nos es absolutamente común, no solo desde el punto de vista del territorio, sino desde el punto de vista de las personas. Que nunca más una constitución sea la voz de un sector que se impone sobre otro sector. ¿Y cómo crees que ha sido la información para escoger un candidato a constituyente? ¿Cómo crees que ha sido? ¿Ha sido amplia? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha sido Yo, oportuna por yo, parte del CERVEL, por ejemplo? no, yo creo que ahí estamos en falta. Ha sido insuficiente, no obstante que los medios de comunicación como ustedes están jugando un papel estupendo en ese sentido, pero también es cierto es que hemos estado en meses de verano, no enero, ni qué decir febrero. En consecuencia yo tengo la esperanza y ojalá también la convicción de que a partir del 1 de marzo la información oficial sobre el proceso constituyente para que las personas consigan entender mejor que se trata de una votación que si bien tiene lugar el mismo día en que se vota por gobernadores, alcaldes y concejales, es una votación distinta. Permíteme decir que cuando se vota por un gobernador, por un alcalde, por un concejal, se está votando por personas que van a ocupar un cargo. Y los cargos tienen gestión, tienen presupuesto, tienen coche oficial, tienen jefes de gabinete, nada de eso van a tener los constituyentes, porque en el caso de la elección de los miembros de la Convención Constitucional se vota no por personas que están postulando un cargo, sino porque están postulando una función. Y es distinto a un cargo, porque no van a tener ninguna de las cosas que yo mencioné antes. Y esa función es tan atractiva, tan importante, tan esperanzadora, como después de 210 años de vida independiente, que es harto, ¿no? Por primera vez vayamos a tener una convención redactada, una constitución, perdón, redactada por una convención elegida por sufragio universal y que además es paritario. Eso es una circunstancia muy feliz, que desde el punto de vista del género la constitución sea paritaria. No, hay otras experiencias en el mundo en ese sentido. Celebrémoslo. Que algunos ven dificultades en esto o en lo otro en el proceso, por supuesto. Los caminos de la vida personal y de la vida colectiva están siempre plagados de dificultades. No esperemos caminar siempre por un camino perfecto,
rodeado de flores fragantes que nos van alegrando a cada instante mientras avanzamos. No, siempre hay dificultades. No soñemos con un mundo sin dificultades. Sí advirtamos cuáles son y preparémonos bien para sortearlas reflexivamente, racionalmente y sobre todo, Alondra, en paz. Este proceso requiere serenidad y paz para llegar a buen puerto. Bueno, ha ahondado también el debate de que los acuerdos comerciales que ha pactado Chile con diversos países del mundo han carecido de participación ciudadana. Ahora se objeta por falta de información aprobar el TPP-11, que será debatido en marzo por el Senado. La Constitución debe regular estos tipos de tratados en que se consigna la creación de tribunales internacionales para dirimir los conflictos que existen hoy en día. Mira, todos los tratados que celebra Chile son negociados porque así la Constitución lo dispone y me imagino que así lo va a continuar disponiendo. Son negociados por la Presidencia de la República y luego tienen que ser ratificados por el Congreso Nacional, por las dos ramas del Congreso Nacional. Participación de los ciudadanos en tratados de libre comercio ha habido, pero de manera indirecta. Directamente no, porque la ciudadanía no ha sido consultada a propósito de cada uno de esos tratados, pero indirectamente sí, porque el presidente de la República es elegido por la ciudadanía y el Congreso Nacional, senadores y diputados también son elegidos. En ese sentido ha habido participación, pero tal vez se pueda mejorar la intensidad y las modalidades de participación en el futuro en relación con tratados de libre comercio, sin desconocer, por supuesto, los que ya hemos firmado. Chile es un país serio, respetado en el mundo internacional, tiene prestigio, entre otras cosas, por su respeto al derecho internacional, y ningún país que tenga esos estándares, gracias a su historia política y democrática, puede permitirse desconocer tratados internacionales ya firmados. Yo también creo que eso la Convención Constitucional lo va a entender. Chile no puede desconocer tratados que ha celebrado en el pasado, pero tal vez, ¿por qué no?, preguntarse si acaso podemos mejorar en relación con futuros tratados, ciertamente, la intervención ya no tan indirecta, sino más bien directa de la ciudadanía. Eso no lo descartemos, puede ser una manera de progresar en esto, porque los tratados de libre comercio producen dificultades, adhesiones y rechazo, y nada mejor que actuar en eso con el mayor consenso posible. Lo último, Agustín, me gustaría saber si estás de acuerdo con que los redactores de esta nueva constitución se instalen en Santiago como lo dispuso el gobierno central. ¿Crees que se le debe consultar a los integrantes? Mira, llegado el momento, eso se tendrá que conversar por los futuros constituyentes, pero a mí me parece que el gobierno actual ha hecho bien en adelantarse a la elección de los constituyentes, ha hecho bien en adelantarse a la constitución efectiva de la convención y al inicio de su trabajo, ofreciendo el lugar o los lugares que ha ofrecido, porque desde mi punto de vista están bien escogidos. ¿Pero no crees que reina el centralismo? Bueno, es que si el gobierno actual o cualquier gobierno no hubiera hecho nada en este sentido, no se hubiera preocupado del tema de dónde se va a funcionar, estaríamos criticando porque está retrasado, cómo es posible que todavía no se defina. Yo creo además que los lugares escogidos, por mucho que lo haya elegido el gobierno central, eso por sí solo no los contamina, ¿no? No todo lo que decide el gobierno central está mal. Menos poder para el gobierno central, sí, pero en esto creo que la elección es atinada. Escogió un muy buen lugar, el Palazzo Riesco, ¿cierto?, en que podrán estar con pequeños lugares de trabajo, pequeños cubículos, los 155 constituyentes, pero fíjate tú, cruzando la calle Monjita está el edificio del ex Congreso Nacional, con un salón de reuniones donde se van a poder reunir los 150 constituyentes y con salas en que se van a poder reunir también las comisiones en que seguramente la Convención Constitucional va a dividir su trabajo. Sin perjuicio, a propósito del centralismo, y de esto también estoy seguro, la Convención va a determinar itinerar por el país. Tal vez no los 155 por todas las regiones del país, pero dividido en grupos o en comisiones, va a haber una itinerancia.
Yo no creo que solo se vaya a invitar a líderes regionales, a representantes de organizaciones sociales de regiones, a Santiago para que la Convención Constitucional los escuche. No, va a haber itinerancia ¿Y no regional. crees que se deberían reunir por distrito? Bueno, más bien por regiones, porque los Ya. distritos son pequeños. Por ejemplo, en el caso de la región nuestra, claro, está el distrito 7, está el distrito 6. Ya se verá cómo se segmenta, en verdad, este tema de las visitas, pero yo doy por hecho que una de las primeras decisiones de la convención va a ser disponerse todos sus miembros o parcialmente a itinerar y sobre todo, Alondra, a escuchar, porque itinerar para escuchar, pero también yo veo esa convención trabajando no con las puertas y las ventanas cerradas, sino con las puertas y las ventanas abiertas, para escucharse no solo entre sí, los 155 constituyentes, para escuchar permanentemente a la sociedad chilena que va a estar hablando afuera, hablando, espero, con pausa, con serenidad, sin agresividad, Respetándose uno a otro. respetándose uno a otro, sin gritos, sin intimidar a los constituyentes. Tengo confianza en que eso va a ocurrir así. Mira, en una reciente columna, Adriana Valdés, que es una de las intelectuales más destacadas en Chile, hizo una afirmación que valdrá la pena recordar durante todo este proceso. Dijo ella, la esperanza no es un estado de ánimo, es una opción moral. Buen juicio. ¿Qué quiso decir? Aunque es evidente. Mm. La esperanza no es un estado de ánimo, porque los estados de ánimo son por definición fluctuantes. Tú los tienes, los bajas, subes, bajas. No, es una opción moral, o sea, si la hiciste, tienes que permanecer asido a Mantiene. ella. Y en este momento, el depositar esperanza en nuestro proceso constituyente no es un estado de ánimo que podamos darnos el lujo de estar cambiando a cada instante. Es una opción moral, desde luego también es una opción política. Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Soy Local. Y como siempre, un gusto tenerte acá en el programa. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Soy Local, en el primer canal de streaming de la quinta región. Que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Alondra.